Recibo un cordial saludo, licenciada Lucía del Carmen Zelaya de Soto. Mi nombre es Lisette Esmeralda Mengíbar de Pérez y en esta oportunidad voy a desarrollar el tema correspondiente al tercer parcial diferido de Derecho Notarial. Me corresponde el tema las partes de la escritura matriz y la diferencia entre los comparecientes y los otorgantes. La base legal general está en el artículo 2 de la Ley de Notariado, que clasifica los instrumentos notariales o instrumentos públicos en tres categorías, y entre ellas está la escritura matriz, que es aquella que se sienta en el libro de protocolo. Por lo tanto, la escritura matriz es el instrumento original que queda incorporado en el protocolo del notario. Pero, ¿qué es la escritura matriz? La escritura matriz es ese instrumento público original que el notario redacta y asienta en su protocolo, en el cual se documenta un acto, contrato o declaración de voluntad que ha sido otorgado ante sus oficios. Es decir, que la matriz queda en el protocolo y el testimonio pues es la copia autorizada que se entrega a los interesados. Las partes de la escritura matriz están contenidas en el artículo 32 de la Ley de Notariado. Este no enumera estrictamente las partes con nombres doctrinarios, pero sí establece los requisitos esenciales que debe contener la escritura matriz. A partir de ello podemos estructurar la escritura matriz en las siguientes partes: encabezado o introducción, que es la parte inicial de la escritura. Aquí se identifica el instrumento y se ubica formalmente el acto notarial. Eso está contenido en el artículo 32, ordinales primero y segundo de la Ley de Notariado. Seguidamente está la comparecencia, que es la parte que identifica a las personas que se presentan ante el notario. Por ejemplo, comparece el señor Juan López, de 40 años de edad, contador, del domicilio de San Salvador, persona a quien conozco, identifico por medio de su documento único de identidad, número, y continúa. También tenemos la otra parte, que es la intervención en nombre propio o en representación. En esta parte se aclara si la persona comparece en su propio nombre, en representación de otra persona natural o en representación de una sociedad, asociación, fundación o en representación de una persona jurídica. Por ejemplo, actúa en nombre y representación de la sociedad ABC, Sociedad Anónima de Capital Variable, personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista, y continúa, ¿verdad? También tenemos la parte de la estructura matriz que es los antecedentes o exposición. Esta es la parte donde se describen los hechos, los documentos o circunstancias previas que sirven de base al acto o contrato. Seguidamente, la parte de las declaraciones, estipulaciones o cláusulas, ¿verdad? Que es la parte sustantiva de la escritura matriz. Aquí se recoge el contenido principal del acto o contrato. Por ejemplo, en el caso de una constitución de sociedad, en una cancelación de hipoteca, reconocimiento de una obligación, un mutuo, una compraventa de inmuebles, quedan ahí también plasmadas las obligaciones de las partes, la declaración de la voluntad, el precio, el plazo, la forma, el pago, todo lo que hayan convenido los comparecientes que han llegado a los oficios del notario para realizar la escritura. Las advertencias legales es otra parte de la escritura matriz, que es donde el notario deja constancia de las advertencias que la ley exige o resultan necesarias por la naturaleza del acto. Hay algunas que usualmente se conocen, son por ejemplo, efectos legales del acto o contrato, advertencias sobre defectos documentales, capacidad legal de las partes, consecuencias del acto, ¿verdad? El artículo 32, ordinal 10 de la Ley de Notariado exige que el notario explique a los comparecientes, ¿verdad? Y a los otorgantes los efectos legales del acto. La lectura del instrumento
El otorgamiento, que es el momento en que las partes manifiestan su conformidad con el contenido de la escritura. La firma y autorización debe ser firmada por los otorgantes, los testigos si los hubiesen, los intérpretes si los hubiesen y por el notario. Y la firma del notario es la autorización notarial del instrumento como tal. Ahora bien, las diferencias entre comparecientes y otorgantes es bien importante porque en la práctica se usan como si fueran lo mismo, pero técnicamente no lo son siempre. Los comparecientes son las personas que se presentan físicamente ante el notario e intervienen en el acto notarial. Y es, por ejemplo, aquella persona que comparece, que llega ante el notario y participa en el instrumento. Por ejemplo, ejemplos de comparecientes podemos mencionar una persona que vende un inmueble, una persona que compra, un apoderado que actúa en representación de otra persona. Y los otorgantes son quienes expresan la voluntad jurídica contenida en el instrumento, es decir, los que celebran y aceptan y declaran, transfieren, constituyen mediante el acto o contrato. Ejemplos de otorgantes: el vendedor y el comprador en una compraventa, los socios fundadores en una constitución de sociedad. Esta es mi participación. Gracias por su atención, licenciada.